Muy bien, entonces vamos a empezar con la ruta metabólica denominada glucólisis y que, como ustedes ya vieron, pues es una ruta metabólica en la que la glucosa, que es un monosacárido, va a entrar a nuestro cuerpo y una vez ya en nuestro cuerpo y que es absorbido a nivel del intestino delgado, va a llegar a la sangre y pues de ahí, ¿qué es lo que va a suceder? Y bueno, ya les había adelantado que se va a diferentes órganos, principalmente cerebro, hígado y músculo. De estos tres órganos, el hígado es en donde se va a llevar a cabo el mayor porcentaje de almacén de la glucosa y también el mayor porcentaje de la glucólisis. ¿Cuál es la finalidad de la glucólisis? Pues la final de la glucólisis es que esa glucosa se degrade en el cuerpo y se utilice para generar energía y que nosotros pues utilicemos esa energía en diferentes actividades de tipo físico y metabólico. ¿Ok? Entonces, bueno, ya platicamos que la glucosa es un monosacárido, que es un aldehído y que pues es el principal combustible o la principal molécula energética para la mayoría de los organismos. Como bien mencionaba hace un momento, se puede almacenar, solamente que el almacén de la glucosa no es a través de que pues se vayan quedando en el citoplasma de la célula y ahí se guarden, así sólido y como tal, sino que la estrategia de la célula es generar un polímero. ¿Qué es un polímero? Pues es un conjunto de monosacáridos que se van a unir a través, en este caso, de un enlace glucosídico, el alfa 1,4 glucosídico, del cual ya habíamos platicado. Y posteriormente generar ramificaciones a través de los enlaces alfa 1,6, ¿ok? Para dar paso, en el caso de los organismos de tipo animal, al glucógeno. Este glucógeno, por lo tanto, pues va a ser un homopolímero porque está formado por el mismo tipo de monosacárido de origen animal y se va a almacenar principalmente en el hígado, en el citoplasma del hígado, formando grandes depósitos de él. ¿Por qué se sintetiza este glucógeno y para qué lo necesitamos? Pues para que cuando nuestro cuerpo no tenga glucosa vía exógena, esto es que ustedes en algún momento dado no se alimenten y no estén aportando carbohidratos a su cuerpo para obtener energía, entonces el cuerpo tiene la oportunidad o la alternativa de tomar moléculas de glucosa que están conformando este glucógeno y llevar a cabo este proceso de la glucólisis y otros para poder tener energía. De tal manera que estos depósitos de glucógeno siempre deben de estar ahí y para estas emergencias, ¿verdad? O en este caso, que es una ruta alternativa, que sería la glucogenólisis, para degradar el glucógeno y obtener la glucosa y posteriormente esta glucosa entrar a la glucólisis y poder obtener la energía. Entonces, pero ese es uno solamente de los destinos que tiene la glucosa, el almacenamiento. El otro es irse directamente a su degradación a través de un proceso de oxidación y la otra es una degradación o un metabolismo, una metabolización a través de la oxidación vía pentosas fosfato. Esos son las tres, digamos, alternativas que tiene la glucosa cuando entra al organismo. La degradación o la oxidación completa de esta molécula de glucosa me va a proporcionar 2,8 kilojoules sobre mol. Es por molécula, muchachos. Ajá.
¿Cuál es el producto degradativo o de degradación final de la glucosa? CO2 y agua. ¿Cómo elimino este CO2? Pues este CO2 lo elimino a través de el proceso de respiración, que se divide en inspiración y eliminación a través de la respiración. Entonces, al eliminarlo, nosotros, al eliminarlo por nuestra nariz o nuestra boca, estamos liberando estos productos de degradación de la glucosa. Y el agua, pues va a ser parte de moléculas importantes para los procesos enzimáticos. ¿Ok? Entonces, la glucólisis se va a realizar en el citosol de la célula, que es la parte líquida del citoplasma y que va a estar contenida en el interior de la célula. Esto tanto en células eucariotas como procariotas. En el caso de los vegetales, ¿ok? Algunas de estas reacciones glucosídicas, pues las vamos a tener en una ruta metabólica conocida como el ciclo de Kelvin, ¿ok? Y que se genera en los cloroplastos. Muy bien, pues esta es la representación de la ruta metabólica de la glucólisis. Como ustedes pueden ver, tenemos inicialmente aquí a la molécula de la glucosa y al término de la ruta metabólica tenemos al piruvato. Y me van a decir, no, maestra, y dice lactato. Bueno, el lactato es solamente si se sigue esta vía, pero a nivel de ausencia de oxígeno. Pero la ruta metabólica aeróbica como tal llega hasta el piruvato. Entonces, nosotros podemos decir que el producto inicial de la glucólisis es la glucosa y el producto final es el piruvato. Que por cada molécula de glucosa vamos a tener 2 moléculas de piruvato. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, pues tenemos aquí a la molécula de la glucosa y el primer paso va a ser una fosforilación. Una fosforilación en el carbono 6, que es este. ¿De dónde sale el grupo fosfato para fosforilar a la glucosa 6-fosfato? De la molécula de ATP. Entonces, aquí, aparte de utilizar glucosa en la primera reacción para generar glucosa 6-fosfato, vamos a tener que utilizar una molécula de ATP. Y una vez que ya libera el grupo fosfato para poder fosforilar a la glucosa 6-fosfato, sale de la ruta metabólica ADP. ¿Quién hace esta primera reacción? La exocinasa. De acuerdo a la clase de enzimas que vimos, en la nomenclatura siempre se van a denominar las enzimas por el sustrato, principalmente, que utilicen o que vayan a degradar, en este caso, y la terminación asa. Entonces, la exocinasa quiere decir que está degradando o hidrolizando una exosa. La glucosa es una exosa. Muy bien. Una vez que tenemos a la glucosa 6-fosfato, el siguiente paso es que se lleva a cabo una isomerización. ¿Qué isómero es el que se va a generar? Bueno, ya habíamos dicho que la glucosa y la fructosa son isómeros de grupo funcional. La glucosa es un aldehído y la fructosa es una cetosa. Entonces, de la aldosa a la cetosa, va a llevarse a cabo este proceso de isomerización a través de la enzima conocida como isomerasa glucofosforilasa. ¿Ok? Entonces, esta isomerasa va a, dijimos, cambiar el grupo funcional de la glucosa y la va a convertir en fructosa.
El grupo fosfato no se cambia de lugar, sigue estando en el carbono número 6. Aquí no necesitamos que ingrese pues ninguna molécula de ATP. Siguiente reacción. Reacción número 3. El sustrato va a ser la fructosa 6-fosfato, la cual se va a convertir en fructosa 1,6-bifosfato. ¿Qué quiere decir? Que la reacción que se está llevando a cabo en esta oportunidad es nuevamente una fosforilación, de tal manera que nuevamente requerimos de que entre la molécula de ATP, pues deje o libere un fosfato para que se fosforile la fructosa y se genera ADP como producto también y se libera. Reacción número 4. La fructosa 1,6-fosfato o bifosfato es degradada, pero ustedes aquí, por favor, pongan mucha atención. Lo que estamos viendo en esta parte es que, pues, tenemos una molécula de 6 carbonos. El carbono 1, el carbono 2, 3, perdón, 2, 3, 4, 5 y el carbono 6. En este paso, la molécula de 6 carbonos se va a romper y me va a dar paso a 2 moléculas con 3 carbonos. Uno, 2, 3. Y aquí también lo voy a remarcar porque con el amarillo no se veía mucho. 1, 2 y 3. Entonces, esta molécula de glucosa que tenía 6 átomos de carbono, pues ahora va a ser, se va a romper en 2. ¿Quién va a hacer esto? Pues una molécula que se conoce como aldolasa. Esta aldolasa va a romper a la molécula a la mitad y va a formar, por un lado, dihidroxiacetona fosfato y por el otro, gliceraldehído fosfato. Si ustedes se fijan en el nombre, una molécula es un aldehído y la otra es una acetona. Ahora bien, ¿cuál de las dos moléculas va a estar involucrada en la ruta completa? Pues en este caso, si ustedes se fijan en el esquema y observan, ya no se ve que la dihidroxiacetona tenga por su parte alguna reacción, sino lo que sucede es que esta dihidroxiacetona fosfato y este gliceraldehído fosfato pueden intercambiarse. Esto es, las moléculas pueden, el aldehído formarse en una acetona y la acetona en un aldehído. ¿Quién puede hacer esto? Otra enzima, que es una una isomerasa, trifosfato. Ajá. Y en este caso, pues la que sale ganadora, la molécula ganadora, digámoslo así, es el gliceraldehído 3-fosfato porque es la que va a contribuir para los siguientes pasos de la glucólisis. La pregunta sería, ¿qué va a suceder con la hidroxiacetona fosfato? Bueno, pues toda esa hidroxiacetona fosfato va a convertirse en gliceraldehído 3-fosfato. Toda se va a isomerizar y se va a convertir todas estas moléculas en aldehídos. ¿Ok? ¿Qué conlleva esto? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que a partir de este paso en esta glucólisis, vamos a empezar a contabilizar todas las moléculas que se generen al doble. Por eso está aquí marcado el número mucho más grande, el número 2, porque nos está indicando
que se están generando 2 moléculas en cada reacción que se esté llevando a cabo de ahora en adelante. Entonces, bueno, una vez que se generó este gliceraldehído 3-fosfato, entonces la siguiente reacción va a ser que se genere el 1,3 bifosfoglicerato. Ajá. Y entonces, pues en este caso, lo que estamos viendo es que pues vamos a necesitar también que la molécula de fosfato pueda ir, digamos que se va a agregar otra molécula de fosfato más bien, que tenemos aquí en rojo, y la que estaba en el otro extremo, pues ahí sigue. Para poder llevar a cabo esto, pues necesitamos obviamente que alguien nos permita llevar a cabo esta reacción. Pues tenemos ahí un fosfato que se tiene que unir, pero también vemos una molécula de NAD que está ingresando a la reacción. Este NAD, si ustedes lo recuerdan, este NAD está en estado oxidado y este NAD está en estado reducido. 2 NAD, ¿por qué? Porque volvemos a repetir, ahora ya son 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato los que van a reaccionar. Por eso necesitamos 2 de NAD. Entonces aquí fíjense muy bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que se están llevando a cabo una reacción que sería la fosforilación, pero también se lleva a cabo otra reacción que sería una oxidación de este gliceraldehído 3-fosfato para poder generar el 1,3-bifosfoglicerato. Ahora me van a preguntar, ¿cómo sé que es una oxidación, maestra? ¿Por qué? Porque estamos viendo que este NAD que estaba oxidado pasó a estado reducido. Y ya lo habíamos dicho anteriormente en otra clase. Cuando tenemos una reducción es porque otra molécula tiene que estar ahí presente para que se oxide, porque las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo así. Necesito que algo se oxide y algo se reduzca. En este caso, quien se oxida es el gliceraldehído 3-fosfato y quien se reduce es el NAD. Entonces, estas 2 reacciones se llevan a cabo en esta reacción. Muy bien. Una vez que ya tenemos entonces esta otra molécula, ¿verdad? Vamos a borrar aquí para que se vea. Una vez que ya tenemos esta molécula, decíamos, pues ahora el siguiente paso es que este fosfato, ¿verdad? Ahora sea eliminado. Para poder llevar a cabo esta eliminación, necesitamos que entre ADP para que se fosforile. En esta fosforilación, pues se va a llevar ese grupo fosfato, ¿verdad? Se va a eliminar. ¿Por qué 2 moléculas de ADP? Porque son 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Muy bien, entonces el bifosfoglicerato es desfosforilado y este grupo fosfato eliminado es capturado por una molécula de ADP para formar 2 moléculas de ATP. ¿Quién lleva a cabo esta reacción? Pues una sinasa. Recuerden que todas las enzimas que tienen que ver con los grupos fosfato, ya sea una transferencia, se llaman sinasas o quinasas, es lo mismo. Entonces, esta sinasa fosfoglicerato o fosfoglicerato sinasa es la que va a llevar a cabo
la transferencia del grupo fosfato de la molécula 1,3-bifosfoglicerato hacia la molécula de ADP para formar o tener como producto final de esta reacción 2 ATPs y el 3-fosfoglicerato. Entonces, el fósforo que se liberó es el que se ve unido en la posición número 1, que fue el grupo que se pegó en la reacción anterior. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí el primer paso en el que se genera un ATP. Muy bien. Ahora, siguiente reacción. Del 3-fosfoglicerato se genera el 2-fosfoglicerato. Si ustedes son observadores, se van a dar cuenta que lo único que cambia es el número 3 al 2, que me está indicando que está cambiando de posición el grupo o fosfato. Ajá. Entonces, lo tenemos aquí en el carbono 3 y ahora a través de esta reacción va a aparecer en el carbono 2. Aquí lo vemos. Por lo tanto, la reacción que se está llevando a cabo aquí solamente es una transferencia del grupo fosfato dentro de la misma molécula. Solamente va a cambiar de posición. ¿Quién hace este trabajo? Una enzima que se llama fosfoglicerato mutasa. ¿Recuerdan? Terminación asa. Sigue apareciendo el número 2. ¿Por qué? Porque pues ya dijimos, a partir de este paso, pues se iba a llevar a cabo las reacciones al doble. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Ok. Entonces, fíjense bien, pues ya estamos en el 3-fosfoglicerato, perdón, en el 2-fosfoglicerato que proviene del 3-fosfoglicerato. Lo único que pasó es que hubo un cambio de posición del grupo fosfato. La siguiente reacción del 2-fosfoglicerato se genera la molécula llamada fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato va a ser generado por la acción de una enzima llamada enolasa. Esta enzima enolasa es muy importante, por ejemplo, en los procesos de fermentación de una levadura que se utiliza para elaborar el pan. Y que de la cual vamos a hablar ahorita en un momento. Bueno, esta enolasa entonces va a transformar las dos moléculas de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato. Entonces, esta transformación pues implica que haya un cambio en este carbono, en el carbono 3. Si se fijan, anteriormente estaba un alcohol y ahora este alcohol ya no se encuentra. El alcohol que permanece es el del carbono 1, ahí se mantiene. Muy bien. Si se elimina una molécula de alcohol, es porque también por acá seguramente pues se va a generar, perdón, una molécula de agua. Y ese etanol se libera y en el medio se va a formar moléculas de agua. Una vez que ya está el fosfoenolpiruvato, siguen siendo dos moléculas. A través de la piruvato sinasa o sinasa piruvato, este fosfoenolpiruvato se va a convertir en piruvato, ahora sí, en la reacción final. Dos moléculas de piruvato
Y pues si ven el nombre y ven la estructura, pues la diferencia es que este grupo fosfato ya no lo tenemos ahí, desapareció. ¿Cómo desaparece? Ah, bueno, pues porque esta piruvato sinasa lo que hace es quitar, romper el enlace del fosfato y se lo dona o lo pega a la molécula de ADP. Y entonces formamos ATP. ¿Ok? Ahí está. Entonces los productos en esta reacción son 2 ATPs y 2 moléculas de piruvato. Hasta aquí, muchachos, estamos hablando de la reacción conocida como glucólisis. En donde dijimos que el sustrato inicial es la glucosa y que nuestro producto final son 2 moléculas de piruvato. Entonces es en su, en el equilibrio, digámoslo, en esta reacción, pues de una molécula de glucosa se generan 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Aquí van a estar 2 moléculas de piruvato. Entonces, bueno, hasta acá en la glucólisis. Ahora, hay varios aspectos que tenemos que puntualizar y destacar. La glucólisis se va a dividir en 2 fases. ¿Por qué? Porque en una fase, ustedes ya lo vieron, la molécula de la glucosa se mantiene entera y llega un punto en el que se va a romper y formar 2 moléculas y a partir de este paso, pues ya toda la reacción es al doble. ¿Ok? Entonces, estas 2 fases, la fase número 1, la fase número 2. La fase número 1 se llama de activación, fase de activación. Y la fase número 2 se va a llamar de rendimiento. ¿Por qué de activación? Porque pues aquí lo que sucede es, si se fijan, a las moléculas se les estaba adicionando grupos fosfato. El grupo fosfato, el ATP, como ya vieron en el video anterior, es una molécula energética, altamente energética, se le conoce como moneda energética. Me va a servir para proporcionar energía o para guardarla. En este caso, en la fase de activación, le está proporcionando energía para que puedan llevarse a cabo todos estos procesos y culminar con la glucólisis. ¿Ok? Y en la fase de rendimiento, se llama así porque es en donde la glucólisis o la molécula de glucosa ya nos está proporcionando energía. Como, por ejemplo, en esta reacción que me está generando 2 ATPs y aquí 2 ATPs. Pero pongamos atención, hay otra molécula que también me está o me va a proporcionar energía, como es la molécula de NAD, nicotin adenin dinucleótido. También es una molécula energética, muchachos. Y también está formando 2. Entonces son 2 NAD, 2 ATP, 2 ATP. Ajá. Aquí no, porque si ustedes se fijan, pues la molécula que sale más bien, esta molécula
Acuérdense que ya es parte de otra ruta, ¿sale? Muy bien. Entonces, ¿cuántos ATP se han generado? 4. Ujú. Hasta ahorita, 4, ¿no? ¿Por qué? Porque está aquí, como ya lo había marcado, hay 2 y 2, 4. Perdón, 2 y 2, 4. Pero decíamos que NAD también es una molécula que me proporciona energía. ¿Por qué? Porque por cada NAD, ay, ¿dónde anda mi percurso? Por cada molécula de NAD reducido, se van a generar 3 moléculas de ATP. Entonces, fíjense, si son 2 moléculas de ATP, digo de NAD, perdónenme, aquí en este caso, por ejemplo, ¿cuántas moléculas de ATP son? Son 6. 6, ¿ok? De tal manera, entonces, que tenemos 6 moléculas de ATP adicionales formadas por la reducción de este NAT. Entonces, en esta fase de rendimiento es la que realmente me está aportando energía en la ruta de la glucólisis. Entonces, si ya llevábamos aquí 4 más 6, pues tenemos 10. 10 moléculas de ATP que se van generando. Moléculas que, por cierto, muchachos, ya habíamos mencionado en alguna clase que a pesar de que los lípidos nos proporcionan mayor energía, siempre la molécula por excelencia a la que se recurre para generar energía es al carbohidrato. ¿Por qué? Porque dentro de todas las reacciones metabólicas en las que están involucradas, me va a aportar, van a ser mucho más rápidas, más sencillas y tengo el aporte de estos ATPs pues de manera casi inmediata. ¿Ok? Entonces ya simplemente en la glucólisis ya tenemos el aporte de estas moléculas de ATP. ¿Ok? Entonces, esta frase de activadora, ¿ok? De activación o preparativa, es lo mismo, ajá, pues no vamos a tener beneficios, ajá, más bien se gasta energía. ¿Por qué? Porque se le está pidiendo que primero entre el ATP. Aquí no nos está proporcionando ATPs, más bien está pidiendo que el ATP entre. ¿Para qué? Como ustedes vieron en el video, el ATP cuando libera grupos fosfato está donando energía. Entonces, esta energía se la está dando a la exocinasa para que tenga la energía suficiente para convertir a la glucosa en glucosa 6-fosfato. Aparte de que este grupo fosfato que le proporciona el ADP, pues se va a unir, ¿no? A la molécula. En el siguiente paso, pues simplemente dijimos que era una isomerización. En el siguiente, nuevamente requiere ATP para poder llevar a cabo la reacción. La vuelve a fosforilar y, una disculpa, aquí está, la vuelve a fosforilar. Y finalmente, también requerimos energía para que esta molécula de 6 carbonos se convierta en dos moléculas de 3 carbonos. En la siguiente fase, que es la de rendimiento, ahora sí, en estas reacciones que se llevan a cabo, que se tienen que multiplicar por 2, porque tenemos ya 2 moléculas. Entonces vamos a tener rendimiento y vamos a tener generación de moléculas de ATP. Ajá. Entonces, pues tenemos aquí 4 ATPs. Pero ahora fíjense bien,
pues como todo, ¿verdad? En la economía, sí generé 4 ATPs, pero para hacer la reacción final, el balance final de la reacción de la ruta metabólica, pues tenemos que meter tanto pérdidas como ganancias. Entonces, menos 2 ATP porque son los que se tomaron prestados para poder llevar a cabo las reacciones. Y 4 ATPs que se generaron. Entonces, ahora sí que con la pena se les tienen que restar a estos 4. Entonces, de forma final, general, la ganancia neta son solamente 2 moléculas de ATP. ¿Ok? El organismo es una máquina muy eficiente y para poder ser eficiente es porque se tiene que poner abusado con todas estas eh, mm, eliminaciones de energía y necesidades energéticas. Entonces, utilicé 2 ATPs para poder llevar a cabo la fase, pues, activadora, ¿verdad? Pero pues se las tuve que restar a las 4 que se generan en la fase de rendimiento. Entonces, en la reacción final, solamente se formaron 2 ATPs como tal y las 2 moléculas de nada, que en este caso pues son 6, dijimos 6 de ATP en su equivalencia más 2. Entonces, ahora la ganancia final, neta, ya sí que quede tablas y ya no deba yo nada, ¿verdad? Son 8 moléculas de glucosa, no las 10 que habíamos platicado. ¿Eh? ¿Dudas? No, profesor. Todo esto, repito, se lleva a cabo en el citosol de la célula, de células eucariotas. Y es una reacción o una ruta metabólica de tipo aeróbica. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a llevar a cabo en la presencia de oxígeno. ¿Ok? Aquí nuevamente están ya, pero la reacción es, digamos, solamente la parte preparativa, ¿verdad? Dijimos que era una fosforilación, luego una isomerización, otra fosforilación y finalmente el rompimiento de la molécula. Miren, aquí se les están señalando en punteados azules para formar 2 moléculas isoméricas, son isómeros. Y de estas 2 moléculas, la más inestable es la cetona, que se convierte en gliceraldehído, y esta finalmente es la que continúa en la glucólisis. Y esta, la fase de rendimiento, perdón, en donde pues ya cada molécula a través de inicialmente el gliceraldehído trasfosfato todas sus reacciones tienen que estar multiplicadas al 2 y entonces se están llevando a cabo una transposición o un movimiento en el número del grupo fosfato. Bueno, primero se elimina uno, luego el que queda se transpone, se cambia de carbono y finalmente hay una eliminación de un OH generándose agua y generando el fosfoenol piruvato y finalmente el piruvato. De esta manera, llegaría al final la ruta metabólica llamada glucólisis. En esta tabla estamos viendo cada una de las reacciones que se pueden o se van generando en la ruta. Y entonces tenemos el sustrato, la enzima, el producto o los productos que se van generando. ¿Qué tipo de reacciones se están llevando a cabo? Entonces, fosforilación, isomerización, fosforilación,
En el rompimiento se está llevando una condensación aldólica. Después vimos que habían oxidación y fosforilaciones, desfosforilaciones, transferencia de grupo fosfato, una isomerización, una deshidratación y otra vez una desfosforilación. ¿Qué es una reacción acoplada? La reacción acoplada es todas estas reacciones que se están llevando a la par de las reacciones principales. Entonces, aquí en la ruta, regreso al esquema general de la ruta metabólica para señalarles cuáles son las reacciones acopladas. Las reacciones acopladas son reacciones secundarias, pero paralelas. Entonces, pues aquí tenemos, esta es una reacción acoplada. ¿Cuál es la reacción principal? Cuando la glucosa pasa a glucosa 6-fosfato. La reacción acoplada es la formación de ATP a ADP. Aquí tenemos otra reacción acoplada, ¿ok? Aquí otra reacción acoplada, otra y otra. Entonces, todas las que estoy señalando en azul son reacciones acopladas. Estas reacciones acopladas pueden ser de ganancia, como por ejemplo, esta reacción en donde el sustrato gana el grupo fosfato. Esta otra lo mismo, ¿ok? Aquí también porque entra un grupo fosfato. Pero, por ejemplo, esta es de pérdida, perdón, de ganancia. Entra ADP y sale ATP, sale ganando ahí, pues en una molécula o un grupo fosfato. A eso se refiere con las reacciones de adición o perdón, acopladas. En estas reacciones acopladas, pues ya identificamos estas. También pueden estar involucrados cofactores. Ya sabemos que es un cofactor. Y si ustedes se fijan, pues los cofactores que tenemos ahí son magnesio. ¿Qué quiere decir? Que estas enzimas, para que tengan o sean más eficientes, requieren de cofactores metálicos, como es el magnesio 2+, para poder trabajar de manera eficiente. De este lado estoy colocando la pérdida de los 2 ATPs y aquí la ganancia de los 4 ATPs que habíamos ya mencionado anteriormente. Muy bien. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí ahora? Bueno, ya de la glucosa, hace un momento habíamos dicho que se podía almacenar, ¿verdad? Esa era una opción. La otra opción era que se fuese a la oxidación por la vía de la glucólisis y el tercer camino a la oxidación de la vía pentosas fosfato. Ya vimos que la vía que pudiese tomar como la glucólisis me va a dar como producto final el piruvato. Ahora la pregunta siguiente será, una vez que está conformado el piruvato, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, tenemos 4 opciones. Una opción es que este piruvato se fuera a la ruta conocida como gluconeogénesis, que ya les platiqué en el video anterior, en donde gluconeogénesis quiere decir formación de glucosa a través de una fuente diferente al carbohidrato. Por eso es el neo, de nuevo, o sea, una molécula nueva, diferente. ¿Qué molécula? Pues el piruvato. O sea, el piruvato lo puedo utilizar a través de la gluconeogénesis para formar glucosa. Vean la maravilla del metabolismo. La glucosa se convierte en piruvato, pero el piruvato, a través de otra ruta metabólica, puede generar nuevamente glucosa. ¿Cuándo sucede eso? Pues cuando también tengamos necesidades energéticas y nuestro cuerpo no esté teniendo un aporte exógeno
de moléculas energéticas como la glucosa. Entonces puede tomar piruvato, la gluconeogénesis, puede utilizar el piruvato para formar glucosa, pero también ácidos grasos y también aminoácidos. Solamente que no lo hace pues en desorden. El metabolismo es muy ordenadito. Por eso el cuerpo es tan eficiente, la célula es tan eficiente, porque es muy ordenada, muy ahorradora, es muy buen administrador. Entonces, primero, como primera opción, en la gluconeogénesis, lo que va a utilizar es el piruvato, porque viene de los carbohidratos. No pasa nada, porque el carbohidrato, a su vez, pues también tiene un almacén, que es el glucógeno, pero más lo que viene de manera exógena. La siguiente opción es el ácido graso, así que pues no se pongan contentos de que, pues ya sé, no voy a comer y entonces voy a utilizar los ácidos grasos como energía. No, muchachos. El cuerpo primero se va a tratar de utilizar todo lo que pueda del glucógeno, de otros elementos, antes de llegar a la parte de los ácidos grasos. Entonces tampoco se vayan a alegrar y decir que es fácil bajar de peso. Por eso cuesta tanto trabajo bajar de peso. No es solamente dejo de comer ciertas cosas y ya, sino que tengo que hacer que mi organismo primero se acelere, digámoslo de alguna manera, y entienda que la fuente de glucosa, por ejemplo, va a ser menor y entonces ya va a empezar a tomar ácidos grasos. Y obviamente esto va a funcionar solamente si yo no como grasas, porque si como grasas, pues esos ácidos grasos que están almacenados no se van a utilizar. Y la última opción, muchachos, así le tienen que hacer manita de puerco a esta ruta metabólica y así obligarlo, tiene que ver muy, muy obligado a utilizar el aminoácido. O sea que cuando una persona empieza a perder masa muscular es porque hay serios problemas en los cuales el cuerpo empieza a tomar esos aminoácidos para tener energía, porque entonces quiere decir que ahí la glucosa o en esta ruta metabólica de la glucosa algo está sucediendo como para no tener la energía necesaria o la glucosa necesaria para obtener la energía. ¿En dónde podemos ver estas señales de alarma? Por ejemplo, en el diabético. Por eso ustedes a los diabéticos de repente los ven bien chonchitos, gorditos, alegres, y de repente se los encuentran y son un palito. Así como, ¿qué te pasó? Pues soy diabético. ¿Por qué? Porque el diabético tiene como característica que aunque nosotros tengamos aporte de glucosa, la célula no la puede utilizar. Y entonces, como no la puede utilizar porque no está entrando a su citoplasma, el cuerpo busca desesperadamente otra forma de obtener energía que no sea directamente la glucosa. ¿Y cuál es esa opción? Pues ya se aventó los ácidos grasos y luego va por el aminoácido. Entonces, el aminoácido, ¿de dónde lo toma? Del músculo. A través de la gluconeogénesis, genera glucosa para que entonces ahora sí, esta glucosa pueda llevarse la glucólisis sin problema. Ahora va a decir, ¿por qué el aminoácido sí puede y el otro no? Porque esta ruta ya es dentro de la célula, ¿ok? Entonces, dentro de la célula hay aminoácidos y entonces los empieza a utilizar y ya el músculo no tiene aminoácido de dónde tomar para formar más músculo. En cambio, la glucosa que viene de nuestra alimentación viene del estómago al intestino, del intestino a la sangre y de la sangre tiene que entrar a la célula. Pero en este caso, estos componentes están dentro de la célula. Entonces, por eso es que pueden utilizarse. Muy bien, entonces eso es lo que pasa con respecto a esta glucosa y a este piruvato. Esta es, dijimos, una opción.
Primera opción. Siguiente opción del piruvato. Utilizarlo en condiciones, pero ya no aeróbicas como la glucosa, que ya la vimos, sino en condiciones anaeróbicas, que sería una ruta alternativa que tendría el cuerpo para degradar al piruvato, pero cuando ya no hay oxígeno. ¿Ok? Porque resulta que el piruvato, ¿ok? En su siguiente opción es que vaya, aquí, perdón. O sea, lo normal es que este piruvato vaya a ciclo de Krebs, ¿verdad? Después de la glucólisis. Y de ahí, bueno, entonces sería aquí, ¿verdad? Una disculpa para tener la continuidad. De aquí de la glucólisis se tomaría ese piruvato, se genera en el ciclo de Krebs acetil, se utiliza el acetilcoenzima A generado del piruvato y finalmente cadena respiratoria, fosforilación oxidativa para obtener ATP. Pero ustedes ya vieron que al paso o a través de todas estas reacciones también se genera ATP, ¿no? Entonces se genera ATP en la glucólisis, se genera ATP en el ciclo de Krebs, NAD y FAD. En la cadena respiratoria se generan protones que también nos proporcionan energía a través de la fosforilación oxidativa. Finalmente, estos protones son utilizados para generar ATP. Ese es la ruta o el caminito común del piruvato, pero son en presencia de oxígeno. ¿Qué pasa si se me acaba el oxígeno? Pues entonces se va a la ruta anaeróbica. Si es en animales, se genera lactato. Si es en levaduras, vamos a poner levadura, entonces se genera etanol más CO2. Hace un momento, cuando estábamos viendo la ruta de la glucólisis, les dije que era importante el penúltimo paso, que era donde está involucrada la enolasa, ¿verdad? Y es precisamente por este punto que estamos platicando aquí y que vamos a explicar en un momento. Ok, me voy a regresar un momento a la ruta general de la glucólisis y decíamos que es muy importante este paso en las levaduras porque resulta que por ejemplo, el fluoruro de sodio es un inhibidor de esta enzima. Por lo tanto, lo que estamos bloqueando es que el 2-fosfoglicerato se transforme en fosfenol piruvato y que este piruvato finalmente en condiciones anaerobias que son normales en la levadura,
se genere CO2 y etanol. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este piruvato ya vimos que tiene uno, irse a la reacción anaeróbica, digo, perdón. No, sí, anaeróbica, o sea, no hay oxígeno en la levadura y me va a formar esto, y en el animal me va a formar lactato. En el caso de la levadura dijimos que ya es un proceso normal, las levaduras son anaeróbicas. Entonces, en la levadura, la glucólisis termina y después lleva a la formación del etanol, liberando CO2, ¿ok? Pero en el caso de la célula animal, se forma lactato, ¿sale? Entonces, en la levadura, si se utiliza este fluoruro de sodio, que es un inhibidor de la enolasa, no se forma piruvato y no se forma, por lo tanto, este etanol y este CO2. En el caso del pan, pues el problema es que al no formarte ese CO2, esta levadura no se infla, no incrementa en su masa y entonces pues no se puede hacer este proceso de panificación, ¿ok? Porque es importante también esta ruta metabólica adicional o digamos extra en el caso de las levaduras, porque una vez formado el piruvato, en el caso de las cervezas, por ejemplo, la formación del etanol es importante para este proceso llamado fermentación alcohólica. ¿Ok? Fermentación alcohólica que se va a dar en organismos tipo levadura. Y en el caso de los animales, se va a llamar fermentación láctica. Los lactobacilos son bacterias que transforman también piruvato que se va formando en ácido láctico y forma esta fermentación que permite generar pues productos lácteos como el yogur, ¿ok? En el mamífero como nosotros, este ácido láctico se acumula en nuestras células y por el cambio de pH, este compuesto se forma o se transforma en cristales. Y estos cristales que se van a quedar aquí incrustados en nuestro cuerpo y en nuestras células, piensen que esta fuese una célula muscular y que esta célula muscular se va a llenar de cristales. ¿Qué va a pasar cuando esta célula muscular entre en contracción? Pues estos cristales que están inmersos en el citosol de la célula van a empezar a generar molestias. Esto es el dolor muscular que se presenta cuando una persona no está acostumbrada a hacer ejercicio y empieza a hacerlo. Y me van a decir, ¿por qué, maestra? ¿Qué tiene que ver eso? Porque pues de manera normal, ya dijimos que la glucólisis se lleva a cabo en medio aeróbico.
pero ¿cuándo se activa la reacción anaeróbica? Se activa en el momento en el que nuestro cuerpo está pidiendo mayor demanda energética de la acostumbrada. Y entonces lo que hace nuestro cuerpo es tomar la decisión de utilizar entonces esta ruta. Y si no, seguramente cualquiera de ustedes de repente se les metió la idea de ir al gimnasio cuando eran pues unas personas que eran súper inactivas físicamente, van al gimnasio y empiezan a hacer pesas y todo lo que se les ocurre, porque dicen, no, vida nueva, ¿no? Ahorita que va a ser ya fin de año nuevo, vida nueva, cuerpo nuevo, me voy a inscribir al gimnasio, bla, 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 bla. Y se van a su primer sesión. Para el día siguiente no se pueden ni abrochar las agujetas del tenis, ni bañarse y tallarse la espalda, por ejemplo, por el dolor que conlleva esto. ¿A qué se debe? Pues que ustedes están acostumbrados, bueno, los que no hacemos ejercicio de manera constante, estamos acostumbrados a que esta glucosa se va a través de la glucólisis al piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y entonces formar finalmente, como decíamos, el ATP. ¿Ah? Sin embargo, nosotros lo que hacemos es tener mayor demanda. Entonces, lo que tiene que hacer la célula es para poder abastecer o darse abasto de esa energía, pues toma la ruta de tipo anaeróbico, con esa glucosa que se está degradando por la glucólisis y que luego no le da chance o tiempo de que el piruvato se vaya a esta ruta. Y de alguna manera, el piruvato se tiene que drenar, ya lo vimos en clase. No puedo dejar que un sustrato se vaya acumulando. En este caso es un producto, tampoco se puede ir acumulando. Entonces, tiene que metabolizarlo. Y si ya no puedo hacerlo por esta vía, porque el oxígeno se acaba, porque empiezo a respirar con la boca y ya no puedo y jalo más aire para poder hacer el ejercicio que no estoy acostumbrado a hacer. Entonces dice el cuerpo, ok, yo te ayudo con este piruvato que se está generando en mayor proporción porque estás gastando mucha glucosa y aquí este cuate o estos cuates no te pueden dar abasto, entonces yo te ayudo, pero en ausencia de oxígeno. Y lo que se va a formar es lactato, que ya no es energético, pero este lactato se convierte en cristales en la célula y es lo que nos provoca el dolor. Lo primero que nos dicen cuando preguntamos, oye, ¿cómo se me quita este dolor del ejercicio? Haz más ejercicio. ¿Por qué? Porque este lactato de alguna manera y en otras condiciones se tiene que ir metabolizando para salir de la célula y eliminar ese dolor que pues estamos observando. ¿Ok? Entonces esa es una, digamos, una alternativa que me está dando la célula para poder utilizar este piruvato. Si ustedes recuerdan cuando hablamos de las rutas metabólicas y de la ubicación de las enzimas de tipo alostérico, decíamos que estas enzimas se van a encontrar en la parte inicial, en la parte final o en donde haya una ruta alternativa, ¿ok? ¿Para qué? Pues en estos casos el piruvato está aumentando de concentración porque la glucólisis está aumentando, 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 y llega un momento en que el cuerpo está acostumbrado a un ritmo, no puede procesar todo este piruvato, entonces se va a la ruta anaeróbica. ¿Qué sucede en una persona que empieza a hacer ejercicio de manera constante? En esta situación, entonces el cuerpo va a empezar a activar o acelerar su ruta aeróbica y va a llegar un momento en que entonces ya no va a necesitar de esa ruta anaeróbica.
¿Por qué? Porque ya su cuerpo aumentó o aceleró el proceso a través del cual este piruvato generado es metabolizado. Y entonces las personas que hacen ejercicio, pues ya de repente ya no les duele. Y de hecho, también las personas que están en el gimnasio, los instructores del gimnasio, se los dicen. Para hacer pesas, por ejemplo, un día es abdomen, otro día brazo, otro día pierna. ¿Por qué? Uno, porque si nosotros sometemos diariamente el mismo músculo al trabajo, va a llegar un momento en que se rompen las fibras musculares de más y puede haber ahí un problema en su músculo. Queda dañado y ya no se regenera. Pero también porque tenemos que darle chance a que reaccione, a que esta velocidad de las rutas metabólicas se estabilice. Y ya la siguiente vez que trabaje va a estar descansado el músculo, pero también estamos sometiendo a un estrés a otra vez a la célula para que genere este ejercicio y podamos tener esta degradación de la glucosa que pudiésemos tener en exceso, por ejemplo, y ya no se me vaya a la formación de grasas, ¿ok? Y por eso también es que nos cambian o nos alternan el ejercicio, porque bien dicen, sin dolor no hay beneficios. ¿Por qué? Porque un órgano, o bueno, en este caso el músculo, que ya no duele, quiere decir que ya la velocidad o la aceleración de sus reacciones ya está equilibrado otra vez y ya no les tiene o no le está generando ninguna demanda al cuerpo y por lo tanto el cuerpo pues ya está en su zona de confort otra vez y pues uno ya no baja de peso, ya se estanca. Entonces, por eso es importante ir cambiando las rutinas de ejercicio. También otra alternativa adecuada es, hago pesas, al otro día hago aeróbics, al otro día hago, por ejemplo, este ejercicio de las bicicletas, y así lo voy alternando. De esa manera estoy haciendo que mi cuerpo tenga demandas diferentes, en uno más oxígeno, en el otro menos, en uno más fuerza muscular, en otro menos, y de esta manera poder tener mejores resultados en la quema de la grasa o pues si quieren crecimiento muscular, pues lo mismo. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué vemos en este esquema? En este esquema estamos viendo que la glucosa que viene en sangre, pues va a generarse en el citoplasma, ya lo dijimos, la glucólisis, aquí está resumido, ¿verdad? Entran dos ADP, salen dos, entran dos NAD, salen dos, se genera piruvato. Bueno, hasta acá dijimos que la glucólisis y dijimos que se lleva en el citosol. Una vez que está el piruvato, se debe de llegar una enzima que va a llevar a cabo una descarboxilación y generar una molécula más pequeñita llamada acetilcoenzima A. Y esa acetilcoenzima A, entonces ya entra o se encuentra en un organelo que es la mitocondria. Y entonces en esta mitocondria se va a llevar el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs. Se va a llevar a cabo la cadena respiratoria, se va a llevar a cabo la fosforilación oxidativa para obtener ATP como producto final de la degradación de esta glucosa. A todos estos procesos se les llama respiración celular. Repito, al conjunto de reacciones iniciando desde la glucólisis, ciclo de Krebs,
cadena respiratoria o fosforilación oxidativa para la obtención de energía se llama respiración celular. La primera parte, que es la glucólisis, se lleva a cabo en el citoplasma o en el citosol, y las otras etapas se llevan a cabo dentro de la mitocondria. ¿Ok? Esto siempre y cuando sea en la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces este piruvato va a través de la lactato deshidrogenasa formar lactato en las células de mamífero, células animales de mamífero. Y en las células de levaduras, este piruvato, también a través de la reacción anaeróbica, formará etanol. Aquí se llamará fermentación alcohólica y de este lado se llamará fermentación láctica. Muy bien. Entonces, aquí está lo que les estaba comentando. ¿Qué pasa en las levaduras? Este piruvato va a formar a través del alcohol deshidrogenasa, este etanol más CO2, más una molécula de CO2. Este CO2 es el que hace que la levadura, la masa del pan, se infle, porque este gas está incorporando a las moléculas del almidón y entonces hace que se vaya inflando. También saben dónde se utiliza esto en la quesería. Los quesos que tienen esos agujeritos, así todo agujerado ese queso, se ponen, en este caso no son levaduras, sino son unos hongos que fermentan, se forma este CO2 y cuando este queso madura, bueno, este es en el proceso de maduración, cuando este queso en ese proceso de maduración, ese CO2 se forma, pues se forman burbujas que a la larga, en el proceso de secado del queso, se rompen esas burbujas y entonces por eso queda el agujero en la superficie del queso. Y es que ya vemos entonces este proceso ya de maduración para que el queso adquiera esas características. ¿Ok? Entonces, pues ahí lo vemos. Entonces, esta ruta es muy importante porque para ustedes, el ingeniero en alimentos, pues ven mucho este proceso del pan en la cerveza, que está llevado a cabo, pues también gracias a bacterias o a levaduras u hongos. ¿Ok? Finalmente, muchachos, eh, la glucólisis, como todo proceso, como toda ruta metabólica y como cualquier reacción enzimática, requiere una regulación. Ya lo vimos en la clase anterior, que la regulación puede ser a través de un rompimiento de una estructura, formando un zimógeno o a una enzima activa, que puede ser a través de la fosforilación, también dijimos, a través de enzimas alostéricas. ¿Para qué regulamos estas rutas metabólicas? Pues porque estas rutas metabólicas no pueden estar constantemente generándose si no tengo necesidades energéticas. ¿Ah? ¿Qué pasa en el ejemplo que platicamos del ejercicio? Si me pongo a hacer ejercicio, obviamente voy a darle más demanda a la glucólisis y entonces esta regulación tiene que ser una regulación positiva. Pero si soy una persona sedentaria, ¿verdad? Esta glucólisis va a tener una velocidad más baja. Mi metabolismo va a ser más lento. Entonces, no tendría caso que una glucólisis estuviera toda acelerada generando energía cuando yo no la estoy necesitando. Entonces, la glucólisis se regula de manera negativa. Entonces, por eso es que dice aquí que la velocidad de la vía se adapta a las necesidades de la célula.
¿Cuál es la otra importancia de regularla? Que las vías de síntesis y degradación no estén activas a la vez. O sea, o estoy sintetizando o estoy degradando, en el caso de la glucólisis. O estoy en la ruta sintética o la parte sintética o estoy en la parte degradativa. No las dos al mismo tiempo. Luego, las rutas catabólicas y anabólicas, pues no son inversas una de otras. O sea, aquí no hay una reacción que sea inversa a la glucólisis, sino que es a través de otra ruta metabólica por la cual yo puedo formar glucosa. Entonces, todas las reacciones tienen un sentido de síntesis y para, por ejemplo, la degradación, pues tendrá que ser otra ruta. Y finalmente, las rutas de degradación y las rutas de síntesis, perdón, generalmente están localizadas en diferentes partes de la célula. O sea, la síntesis a lo mejor se lleva a cabo en el citoplasma y la degradación en la mitocondria. O al revés, la síntesis es en el citoplasma y la degradación en la mitocondria. ¿Ok? La regulación, pues ya habíamos mencionado que es por enzimas alostéricas. También en el caso de las rutas metabólicas, tenemos la regulación a nivel hormonal. Las chicas tendemos a tener nuestras rutas metabólicas más dirigidas hacia lo que es el anabolismo. O sea, se favorecen más las reacciones anabólicas, por eso tendemos a subir de peso más fácilmente y mucho más rápido. Y también ir al gimnasio implica que hasta medio año vemos resultados y en el caso de los chicos al mes ya nos andan presumiendo sus músculos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues en el caso de la exocinasa, que es la primera reacción, pues, ¿quién puede generar una regulación negativa? La glucosa 6-fosfato. O sea, si la glucosa 6-fosfato se empieza a acumular, entonces manda una retroalimentación negativa sobre la exocinasa y la glucosa ya no se fosforila. ¿Ok? En el músculo. En el caso del hígado, también vamos a llevar a cabo este mismo proceso. Luego de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-bifosfato, esto es en la segunda fosforilación, la regulación de manera positiva, esto es que se acelere esta reacción o que se lleve a cabo mucho mejor, es la fructosa 2,6-bifosfato, el AMP cíclico, el ADP y el ATP, una regulación negativa. No es cierto, muchachos, es al revés, fíjense. El ATP es una regulación positiva y en este caso, vamos a tacharla aquí, sería una regulación negativa. O sea, si tengo fructosa 1,6-fosfato, pues le voy a decir, si aumenta la concentración, pues la información va a ser enzima, ya no estés llevando a cabo la reacción porque pues ya tengo en gran cantidad. El ADP, lo mismo. Si hay mucho ADP, quiere decir que ya se está utilizando este ATP. Entonces, aunque haya ADP, pues ya no se puede llevar a cabo la reacción. Entonces, pues también la va a disminuir. Y el ATP, si hay mucho ATP, pues está favoreciendo la reacción. Si hay, este ATP, entonces, pues me va a favorecer y la va a llevar a cabo. Ajá. Y pues en este punto, la otra ruta metabólica, que es la gluconeogénesis, tiene en común esta reacción, pero en sentido contrario. Luego acá abajo, con la piruvatocinasa, vemos que como modulador negativo tenemos al ATP. Si hay mucho ATP, pues ya no trabaja la reacción. Si hay ácidos grasos, acetil-CoA,
Pues ya no quiero piruvato. ¿Por qué? Porque el piruvato me produce estas moléculas y si las tengo, ¿para qué las quiero? ¿Qué otros carbohidratos podrían entrar en el proceso de la glucólisis? De este lado vemos el listado de enzimas que se requerirían para degradar algunos carbohidratos y algunas de ellas pues las encontramos aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, déjenme mover aquí. En este caso, bueno, tenemos aquí a la glucosa, que para entrar a la célula se convierte en glucosa 6-fosfato y requiere de la enzima exocinasa. Si vemos en nuestra lista, la exocinasa sí está en la glucólisis y por lo tanto, pues entra la glucosa, ¿no? Pero, por decir, de la maltosa, para que entrara la ruta metabólica necesitaríamos de la enzima maltasa. Y la maltasa no forma parte de las enzimas que tienen que ver con el proceso de la glucólisis. Por lo tanto, la maltosa, para poder ser utilizada, tiene que primero ser degradada por la maltasa para pasar de ser un disacárido a un monosacárido y obviamente está formada por glucosa, entonces ya podría utilizarse la glucosa. Pero si esta maltosa está como disacárido, pues no se puede realizar esta parte. ¿Ok? Luego, sacarosa. La sacarosa tendría que estar primero degradada por la sacarasa para producir glucosa y fructosa. Y entonces la glucosa sí puede entrar a la glucólisis y la fructosa también puede entrar a la glucólisis. Nada más que a otro nivel. Primero tendría que ser fosforilada para poder entrar a la ruta metabólica. ¿Ok? De esta manera, si hay fructosa, sí puede entrar directamente a la glucólisis. Entonces, en este esquema, esto es lo que les quiero representar. ¿Qué azúcares pueden entrar directamente y qué no? Ahora, vamos a pensar en la levadura. La levadura, si tiene lactasa, pues ya la hizo, porque esta lactasa rompe la lactosa, la va a transformar en glucosa y entra la glucólisis. Si la levadura tiene maltasa para la maltosa, también ya la hizo porque la degrada en glucosa y fructosa y ambas entran a la glucólisis. Si la levadura tiene sacarasa, también ya la hizo porque forma glucosa y fructosa y puede entrar a la glucólisis. Pero si un organismo no tiene estas enzimas para degradar estos disacáridos, definitivamente no se podrán utilizar para entrar a la glucólisis. Entonces, hablamos del ejemplo de la levadura. Hablemos ahora en el caso de nosotros. Nosotros tenemos maltasa, sacarasa, lactasa en nuestras células. Por lo tanto, cualquiera de estos carbohidratos que ingiramos, por ejemplo, la leche que lleva la lactosa, mi cuerpo la degrada y la convierte en glucosa para entrar a glicólisis. Si dentro de lo que como viene maltosa, pues también generó glucosa y va para la glucólisis. La sacarosa, lo mismo. O sea, con nosotros no hay gran problema porque sí puede ingresar a nuestra célula y llevarse a cabo la degradación de la glucosa. Entonces va a depender del organismo del que estemos hablando para poder definir si ciertos carbohidratos se pueden degradar y pueden ingresar a la ruta de la glucólisis.